Buenos días, mi nombre es Jaime Hernández. Hoy les voy a mostrar otra forma de diseñar una matriz de compatibilidad química, pero empleando un aplicativo diferente al que vimos anteriormente. Esta página que ustedes ven aquí es la página de NOAA, que es una entidad que durante muchos años pues se ha dedicado en parte a los derrames de hidrocarburos. Entonces esa experiencia que ellos han tenido la han logrado desarrollar y mostrar en algunos aplicativos. Esos aplicativos tienen bastante importancia a nivel industrial, a pesar de que fueron diseñados para temas ambientales. Sin embargo, tiene mucha aplicación a nivel industrial y nos puede servir mucho a la hora de tener que atender un derrame de una sustancia química. Entonces vamos a mirar el aplicativo, cómo funciona, de dónde lo puedo obtener y qué prestaciones tiene esta base de datos. En la descripción del video voy a dejarles la dirección de la página. ¿Sí? La página es básicamente NOAA, que tiene una oficina de respuesta y restauración. Esta es la página. Ingresamos aquí donde dice derrames de sustancias químicas e hidrocarburos, donde tiene tres opciones. Ingresamos aquí donde dice derrames de sustancias. Entonces ingresamos aquí, nos aparece esta página y damos clic aquí donde dice Cameo Software. ¿Sí? Nos da esta información. Esta entidad ha desarrollado diferentes aplicativos, no solamente este, sino que tiene, por ejemplo, estos que ustedes ven aquí: Cameo FM, Cameo Químicos, Aloha y Marplot. Este Marplot es una herramienta de mapeo para poder hacer un mapeo, por ejemplo, de un derrame de una sustancia química. ¿Sí? Sin embargo, este aplicativo no lo vamos a ver hoy porque además tiene, digamos, otro grado de complejidad, pero es muy importante. Y damos clic aquí donde dice Cameo Químicos, ¿sí? Y luego aquí donde dice sitio principal. Entonces esta es básicamente la página principal del aplicativo. Tiene tres opciones, que es búsqueda, inventario y en donde se realiza, digamos, la reacción de reactividad. Recuerden que tanto la mezcla como el almacenamiento funcionan alrededor de la compatibilidad química. Eso es lo que vamos a tratar de predecir, qué reactividad hay entre sustancias, y es aplicable a mezcla, almacenamiento y en este caso derrames de sustancias químicas. Muy bien, ¿cómo se realiza la búsqueda? La búsqueda se realiza aquí donde dice Search, búsqueda. Entonces básicamente yo lo que hago, o lo que se debe hacer, es ingresar aquí y él me da un listado de tres opciones. ¿Sí? De esas tres opciones está el nombre, el número CAS y el número de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo recomendable? Buscarlo por el número CAS. ¿Sí? Pero aún así, cuando usted lo busca por el número CAS, van a tener una situación en donde, a pesar de que es un mismo número, le puede arrojar un listado de sustancias, a pesar de que es la misma. Pero obviamente una sustancia puede estar en diferentes estados. Puede estar en líquido, puede estar en gaseoso, en estado gaseoso. Entonces siempre es recomendable tener el número CAS y el número de las Naciones Unidas para poderlo identificar claramente. ¿De dónde lo obtengo? De la hoja de datos de seguridad del fabricante. Entonces, si nosotros le colocamos aquí
el número CAS, por ejemplo 50000, ¿sí? Y le doy búsqueda, él me va a arrojar este listado, ¿ya? Pero para poder saber cuál de estos tres es la sustancia que yo debo ingresar en el inventario, debo saber cuál es el número de Naciones Unidas. Entonces, suponiendo que el número de las Naciones Unidas es 1198, o sea, este primero que está acá. Para poderlo ingresar al inventario, yo le doy clic aquí en adicionar a mi inventario. Entonces, si yo le doy clic aquí, automáticamente me lo lleva a un inventario. ¿Dónde sé dónde está mi inventario? Aquí a mano izquierda, aquí en este menú, donde dice mis químicos, inventario, tengo un total, en este momento tengo 4. O sea que si yo le adiciono uno más, va a ser el quinto. Si yo le adiciono aquí, esto debe pasar a 5. ¿Dónde los veo? Aquí. Por ejemplo, si yo le adiciono, entonces ya no aparecen 4, sino 5 productos químicos en el inventario que tengo allí. ¿Correcto? Y así sucesivamente con las sustancias, con las demás sustancias que tenga, ¿sí? Vuelvo aquí donde dice nueva búsqueda, regreso a nueva búsqueda y le coloco un número CAS. Por ejemplo, este que está aquí, lo busco y me da estos 3 productos que están aquí, que están relacionados con el etanol. Si yo tengo el número de Naciones Unidas, lo ubico que entonces es 1170, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hago para adicionar al inventario que ya tengo de 5 sustancias? Lo adiciono con esta herramienta y entonces me va a pasar de 5 a 6. Entonces ya tengo 6 sustancias en mi inventario, ¿sí? ¿Cómo hago para verlos? Ya sé cómo buscarlos, pero ¿cómo hago para verlos? Aquí donde dice ver mis químicos. Entonces ingreso aquí y aquí tengo el listado. Ya previamente había agregado el formol, el cloroformo, el fenol, la soda cáustica y agregué estos 2. Entonces ya tengo en un total de 6. Es más, yo tengo aquí la oportunidad de agregar otros, por ejemplo, si quiero adicionar agua a esta mezcla o a este inventario, o si quiero adicionar un grupo reactivo, como el grupo de los alcoholes, como los ácidos carboxílicos. Entonces adicionemos el agua. Entonces ya tengo 7 sustancias. Esa es la forma. Entonces, hay 2 formas de hacer un inventario. Primero, con la búsqueda. Busco la sustancia y una vez la busco, aquí me arroja un listado y lo adiciono. Cuando yo le doy a adicionar, él automáticamente me lo envía al inventario. Es algo muy similar al aplicativo CRW que vimos anteriormente, pero la diferencia es que este es un aplicativo en línea. El otro es descargable y usted lo tiene que instalar en el computador. Entonces son 2 cosas diferentes. Volvemos al inventario, ver mis químicos. Tengo 4, ¿cierto? Si usted quiere imprimir, le hunde aquí abajo donde dice imprimir reporte, ¿sí? También tiene esa opción. Si quiere exportarlo, se lo envía a una hoja de Excel acá abajo. En fin, es decir, este es un aplicativo que también tiene diferentes prestaciones. Si quiero ver la matriz de compatibilidad, entonces aquí le doy clic aquí donde dice predecir reactividad. Entonces doy clic aquí y él me debe dar la matriz de compatibilidad, que es esta que ustedes ven aquí, toda esta. O sea, esta matriz que ustedes ven aquí es tan grande dependiendo de las sustancias que tenga. Si tienen 100 sustancias, pues imagínense, sería una matriz bastante grande. Pero esta es la opción que nos da Cameo. Entonces ustedes aquí tienen la matriz de compatibilidad y nos dicen, por ejemplo, compatibles fenol y cloroformo aquí,
se maneja por filas y columnas. Fenol y cloroformo, dice compatible. Incompatibles hay varios. La soda cáustica, por ejemplo, con el formol, con el cloroformo y con el fenol tienen incompatibilidad. Otros que son compatibles, por ejemplo, el etanol. El etanol tiene compatibilidad con el cloroformo y el etanol tiene compatibilidad con el fenol. Esa es básicamente la matriz de compatibilidad. Entonces aquí yo ya puedo determinar qué sustancias puedo almacenar conjuntamente. Me lo da el aplicativo. Y si agrego más sustancias, pues me arroja una matriz de compatibilidad más amplia. Esta es una matriz con 7 sustancias. Otra prestación que tiene este aplicativo es la base de datos de seguridad que tiene. Si regresamos aquí al inventario, miremos por ejemplo el cloroformo. Si yo le doy clic aquí donde dice cloroformo, él automáticamente me lleva a una base de datos de seguridad. No es lo mismo que la hoja de seguridad. La hoja de seguridad del fabricante es otra cosa. Esta es una base de datos de seguridad que nos da datos también quizás adicionales a lo que tengo en una hoja de seguridad. Por ejemplo, ¿qué componentes tiene? Identificadores químicos. Importante. Número CAS. El número de las Naciones Unidas. ¿Sí? Aquí hay algo interesante. Este 1888, si yo le doy clic aquí, él me va a llevar a una base de datos específica. En este caso es la GRE. Entonces, si yo quiero saber datos de la GRE con respecto al cloroformo, le doy clic aquí y me lleva a la GRE, ¿sí? Específica para esta sustancia. O sea que si yo quiero saber si esta sustancia se fugó, se derramó, quiero saber por ejemplo cuál es el radio de aislamiento que yo debo efectuar o ejecutar en mi empresa como brigadista. Entonces me voy aquí donde dice guía de respuesta 151, que es la correspondiente a cloroformo. Hay 3 idiomas. Voy a colocar aquí español y le doy clic aquí y él me arroja la guía 151 para cloroformo. Entonces aquí hay datos de incendio, ropa protectora y evacuación. Y entonces él me dice, si en un tanque o autotanque está involucrado un incendio, aísle 800 metros a la redonda. ¿Sí? Eso me lo dice la GRE. Sin embargo, yo tengo la opción de utilizar Cameo y ubicarlo en la base de datos tal como se lo he indicado. Aquí, donde dice Naciones Unidas 188. Y también le da una clasificación. Dice clasificación de riesgo 6.1, ¿no? Que es lo que debe aparecer inclusive en algunos tanques. Esta es la guía de respuesta, la GRE, que también en próximas oportunidades la estaremos mirando, la forma en que se debe buscar en esa guía. Sin embargo, a través de Cameo pues la puedo ubicar fácilmente porque yo ya tengo un inventario y tengo las sustancias perfectamente identificadas. Aquí donde dice código CRIS, este tiene una información mucho más detallada en cuanto a propiedades físico-químicas, incendio, bueno, en fin. Por ejemplo, ustedes ven aquí riesgos de incendio. Él puede presentar datos de punto de inflamación, ¿sí? Sin embargo, aquí menciona de que la sustancia no es considerada inflamable. Es una sustancia típicamente tóxica, pero que no es inflamable. Y aparecen otros datos. Inclusive en algunos de estos datos le dice qué elemento de protección colectiva usar en cuanto a extintores, ¿no? Entonces aparece clasificaciones de riesgo, aparece reactividad química, ¿sí? Aparece aquí, por ejemplo, datos, propiedades físico-químicas, tales como punto de ebullición, punto de fusión, densidad, ¿sí? Recuerden que las propiedades físico-químicas es lo que nos indica el comportamiento que él va a tener. Si tenemos puntos de ebullición bajo, sabemos que la sustancia es muy volátil. Si tenemos puntos de inflamación bajos, sabemos que la sustancia es muy inflamable.
Si tenemos datos de dosis letal 50 bajos, sabemos que la sustancia es muy tóxica. ¿Qué otros datos, por ejemplo, son indicadores? La densidad. Sabemos que la densidad, si es mayor que la del aire, ese vapor va a tener tendencia a depositar en zonas bajas, como es el caso del cloro. Y en caso contrario, si la densidad es mayor, entonces la sustancia, el vapor, tiene tendencia a irse hacia arriba. En líquidos la densidad es importante a la hora de mezclas, cuando las mezclas son heterogéneas, es decir, que no se logran mezclar y hay dos fases. Entonces una fase siempre queda arriba y la otra queda abajo. La de mayor densidad queda abajo y la de menor densidad queda arriba. Cuando la de menor densidad queda arriba, se produce un efecto que es peligroso, que es el efecto de flotación. Es cuando usted le agrega agua a un derrame, las sustancias no se mezclan y la sustancia peligrosa queda por encima. Eso es un riesgo porque fácilmente se puede incendiar por cualquier fuente de ignición. Eso me lo indica aquí, donde dice propiedades físico-químicas. Hay otros datos que aparecen aquí que son calor de combustión, calor de descomposición. Esos son datos básicamente de cuantificación de reactividad, ¿sí? En algunos me puede parecer, por ejemplo, datos de entalpía, entropía y energía libre de Gibbs, que son básicamente leyes de la termodinámica, pero que me ayudan a cuantificar reactividad, ¿sí? No es lo mismo que le digan a usted la reacción es exotérmica, pero no sabemos qué tanto. En cambio, cuando está cuantificada y la entalpía me lo indica, yo puedo decir efectivamente esta es una reacción exotérmica y es bastante potente, pero solamente hasta cuando me lo cuantifican con este tipo de energía. Bien, este es el código CRIS. Entonces hay otras bases de datos, por ejemplo aquí la NIOSH. La NIOSH también está como fuente de información dentro de Cameo, y entonces usted puede ingresar aquí y él básicamente lo lleva a la guía NIOSH, ¿sí? Que tiene mucha información frente a esta sustancia que tenemos en nuestro inventario, que es el cloroformo. Y ustedes pueden observar aquí al final tiene una ficha de seguridad internacional y tiene un dato bien interesante en cuanto a medicina preventiva y del trabajo, ¿sí? O sea que aquí los médicos pueden tener una información de referencia a la hora de saber cómo monitorear desde el punto de vista de indicador biológico o prueba específica aquí en este aplicativo. Si usted ingresa aquí, él le va a dar una referencia de qué tipo de exámenes se le debe hacer a un trabajador cuando se expone a cloroformo. Entonces le va a decir, bueno, hágale examen de metabolitos en sangre, o le va a decir aire expirado, lo que conocemos como una expirometría, o funciones para hígado, urinoanálisis. Bueno, eso ya es la parte médica de este punto. Regresamos al aplicativo, aquí está, y aquí hay una ficha de seguridad internacional, y estas básicamente son informaciones de seguridad. Entonces miren que en este aplicativo de Cameo, en la parte de identificación tiene prácticamente una fuente, 2, 3, 4 fuentes de información, ¿sí? Y Cameo es una entidad solamente que se ha enfocado en la parte de derrames de sustancias químicas, pero tiene una muy buena fuente de información. Y aquí hay una identificación por el código NFPA 704, que ustedes ya lo deben de conocer, donde dice que esta sustancia pues es en salud moderado. Si seguimos aquí, él nos va a hacer una descripción de riesgos, aquí en esta parte, riesgos de incendio, de salud, y tiene un perfil de reactividad, que es una parte importante de este sistema. Además lo clasifica, le dice qué tipo de grupo reactivo es.
¿no? Le dice, es un compuesto orgánico halogenado, ¿sí? El cloroformo tiene cloro. El cloro es un halógeno que pertenece al grupo 7 de la tabla periódica. Por eso es un compuesto orgánico, por tener átomos de carbono, hidrógeno, y halogenado porque tiene cloro dentro de su estructura. Hay unas recomendaciones de respuesta. Obviamente esta entidad es una entidad dedicada a respuesta en casos de derrame. Entonces aquí le da unas indicaciones de qué hacer en aislamiento y evacuación. Si el problema es de incendio, le dice qué hacer o qué medidas contra incendio tomar. Ropa de protección. Este es un dato que muy pocas veces aparece en las hojas de datos de seguridad. Muy pocas veces. Por decir, en el 95% de los casos no aparece ese dato en las hojas de datos de seguridad. Y es importante porque muchas veces no sabemos qué tipo de material utilizar para proteger a un trabajador. Si no sabemos el guante qué tipo de material debe ser, si debe ser de nitrilo, de butilo, el traje encapsulado en caso de un derrame importante, de qué material lo voy a usar. Entonces este aplicativo tiene esa ventaja de que le indica a usted efectivamente resistencia de materiales, que eso es muy poco visto. Entonces, por ejemplo, aquí ellos acuden a un fabricante que es DuPont. Entonces DuPont tiene una línea que es la línea Taichem, ¿sí? Esa línea tiene unas limitaciones en el uso, a pesar de que estos equipos son costosos, ¿no? Un traje encapsulado puede costar 3, 4, 5 millones. Entonces ustedes como empresarios o como jefes de seguridad o como coordinadores del sistema de gestión deben de por lo menos conocer que en la selección de un equipo se haya tenido en cuenta esta información. Si usted no la tiene en cuenta, posiblemente el equipo que le está dando no es el adecuado. Por ejemplo, estos son trajes encapsulados y tiene un índice de permeación que se conoce como índice de ruptura en tiempo. Entonces las tasas de los índices de permeación se manejan en tiempo, ¿sí? Los materiales se prueban a través de una norma que es la norma ASTM, donde ponen a prueba un material. Entonces el material lo someten a prueba frente a un líquido o a un vapor y empiezan a contar en tiempo ese vapor cuando puede superar esa barrera, ¿no? Entonces en algunos materiales puede decir la ASTM, mire, este material solamente puede proteger 15 minutos, porque a los 15 minutos de someter a prueba ese material, ese agente químico lo logró pasar en 15 minutos, pasados 15 minutos, o sea que ese material solamente me va a durar 15 minutos. O sea que es lo recomendable que cuando compren guantes, ustedes verifiquen los datos del fabricante, porque puede que ese guante le dure 15 minutos y usted lo está usando todo el día. Entonces lo protegió 15 minutos y durante el resto del día se expuso. Entonces esa es la situación con los elementos. Aquí por ejemplo tenemos el traje encapsulado y hay diferentes. Está el QS, ¿sí? Está el Taichem 2000, el SL, el C3, el TF, el 6000 FR, el 9000, el Responder, el TK y el 10000 FR. Entonces tenemos varios y tienen diferentes tiempos de permeación. Entonces todos tienen diferente tiempo de permeación, algunos son inmediatos y otros tienen diferentes tiempos. Por ejemplo, este
tiene un tiempo de permeación de mayor a 480 minutos, o más o menos son 6 horas. Eso quiere decir que cuando el material entra en contacto durante 6 horas con este agente químico, lo empieza a superar. Entonces él solamente ofrece barrera sobre 480 minutos, y después de los 480 minutos empieza a dejar ingresar la sustancia. Esa es la situación con este material. Ahora, él no ingresa, después de haber superado esa barrera, no ingresa por chorros como se pudiera pensar, sino que él tiene una tasa de permeación, y a veces esa tasa pues en diferentes agentes es muy lenta. Entonces cuando empieza a sobrepasar la barrera, él empieza lento, ¿sí? Sin embargo, lo mejor que puede pasar aquí es que en ningún momento puede haber esa permeación. Eso es lo que se debe hacer a la hora de seleccionar un traje encapsulado. Si ustedes, por ejemplo, para el cloroformo compran un traje encapsulado QC, pues entonces van a perder el tiempo, porque apenas se lo coloquen él va a empezar a ingresar. No tiene, digamos, una resistencia de ningún tipo. En cambio, si yo selecciono un responder o un TK, él me va a ofrecer 6 horas de protección. Quiere decir que después de las 6 horas el equipo ya no lo puedo volver a usar. Ese es básicamente, y son trajes de encapsulados que valen 4 o 6 millones de pesos. O sea que hay que saber seleccionar. Y finalmente aquí aparecen datos de propiedades físicas, límites de explosividad, peso molecular, y aparece aquí unos datos de concentración de niveles agudos. Cuando hablamos de TLBs, generalmente se hace referencia a efectos que son algunos agudos y otros son crónicos. Aquí básicamente son agudos, es decir, que solamente se pueden experimentar en una emergencia. Entonces, por ejemplo, estos AEGL son concentraciones que producen un efecto agudo a un respondiente, a un brigadista, a un bombero. Entonces, por ejemplo, ellos vienen clasificados en AEGL1, AEGL2 y AEGL3. Los 3 son los que generan, en caso de exposición, muerte de un trabajador. Por ejemplo, si ese trabajador se expuso a una concentración de 4000 partes por millón de cloroformo, que es bastante, en 10 minutos está comprometida la vida de ese trabajador. Si lo hace a 120 partes por millón en 10 minutos, las consecuencias son menores pero irreversibles, y así sucesivamente, ¿no? Aquí los que más riesgo generan son los AEGL3, y ustedes pueden ver concentración y tiempo. Si se exponen 1600 partes por millón en 8 horas, puede producir la muerte, ¿sí? Ese es básicamente. Para eso se colocan. Claro, al saber esto, la única forma de protegerse es con un traje encapsulado y un equipo autocontenido. Ahí no hay forma de protegerse. Con uno de respiración autónoma sí, pero con dependientes del aire, como son las full face y los tapabocas, eso no, ahí no hay forma. Lo mismo es el ERPG, ¿cierto? Son concentraciones que le dicen llegue hasta aquí, porque después de allí va a tener problemas, inclusive mortales. Información ambiental y nombres químicos que tiene esta sustancia. Ese es básicamente el manejo del aplicativo Cameo, que tiene estas prestaciones, además de tener matriz de compatibilidad química, tiene información de bases de datos de seguridad.
Si yo no tengo la hoja de seguridad del fabricante, esta puede ser una buena opción para tener una información de base, pero lo normal es que tengamos la hoja de datos de seguridad. Muy bien, entonces esto es todo y les agradezco entonces su atención.